Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Ya estamos listos aquí desde la cabina central de Radio Urbano en su programa Sinceridad. Bueno, es un gusto saludarlos un domingo más. Les saluda el pastor Eber Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Y bueno, ya estamos totalmente en vivo, 8 de la noche, aprovechando estas lindas oportunidades que el Señor nos da semana tras semana, hoy en compañía de Milena. ¿Cómo estás, Milena? Bien, gracias, pastor. Qué placer estar nuevamente aquí con ustedes y un abrazo a la distancia, que el Señor los bendiga mucho. Así es, bueno, vamos a orar para que nos rinda esta horita que siempre Así tenemos es, aquí, y a veces se nos va volando, ¿no? Pero bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por una oportunidad más que nos regala, Señor, de estar aquí a través de los micrófonos de Radio Urbano, de poder llevar un mensaje de tu palabra, Señor, a tantas personas que sabemos que nos escuchan dentro y fuera de Costa Rica, Señor. El anhelo de nuestro corazón siempre es que todos, ustedes allá al otro lado del dial, nosotros aquí, podamos pelear por las bendiciones que trae el escuchar, y no solamente escuchar, sino entender, y no solamente entender, sino que podamos hacer vivencia de todo lo que aprendamos de la palabra. Así es que agradecidos estamos contigo, Señor, por habernos dejado tu palabra, Señor, y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Así es, pastor, y para que cada uno de ustedes que está ahí conectadito, tenemos un espacio para que usted mande su nombre, de dónde nos está escuchando. Es urbano106.com, ahí está Radio en Vivo y usted puede comunicarse con nosotros. También tenemos un WhatsApp que es 6065-1059. Y tienes que solamente mandar un texto, no puedes mandar audio. Entonces, para afuera, ¿cómo sería, pastor? Bueno, le ponen el signo más, si usted está fuera de Costa Rica, signo Así más es. 506 6065-1059, ese es el número del chat donde puede mandar mensajes de texto nada más. O si no, se mete urbano106.com, ahí es. Radio en Vivo, ahí está el chat, ahí podemos interactuar, enviarnos un saludo, un nombre, de dónde nos escucha, y bueno, siempre esas son cositas que, sí, que a uno le ayudan, ¿no? Para aquellos que dicen que nadie nos escucha, pero bueno, está bien. Por lo menos sabemos que tenemos la gente de la iglesia. Un saludo a la gente de la iglesia de Cartago que siempre nos ha apoyado. Sí, también la gente allá del Alto de San Blas, si hay alguien escuchando, que estuvimos ayer allá compartiendo con ellos, un abrazo para ellos también. Así allá. es. Y un saludo a todas las personas, muchachos, muchachas que están en los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, en la cárcel de San Sebastián, en Cocoría, allá en Cartago, en San Carlos, en Guapira, La Leticia, la cárcel de mujeres, bueno, todos los centros penitenciarios que sabemos que desde que este programa arrancó hace más de 15 años, miren, Uy, sí. siempre ellos han tenido un espacio aquí y siempre sabemos fieles, que nos siguen fieles. A través de radio de baterías, ¿no? ¿Qué tal? Qué bueno. Un abrazo para ustedes, muchachos. Muchas bendiciones. Bueno, vamos a arrancar con lo que traemos para hoy. Ya, bueno, ya estamos ya en el mes de diciembre, ya último mes del año. Tiempo, digamos, en que siempre las personas aprovechan para meditar un poco en lo que ha sido el año, ¿no, Mile? Hacer balance. Tal vez el año para muchos no haya sido muy bueno según ellos, ¿no? Pero siempre los años dejan algo. Sí, de qué rescatar. Algo que recordar, ¿no? Sí. Como dice aquella canción, yo no olvido el año viejo. Sí, es cierto, no hay que olvidarlo porque independiente de lo que haya sido para usted, siempre trae cosas buenas, no necesariamente la burra vieja y todo eso que dice esa canción, ¿no? Los que estamos en el Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, acuérdese lo que dice la palabra, ¿no? Amén, así es. Entonces, hoy queríamos compartir algo, Mile, que ahorita les voy a decir de qué es exactamente, pero bueno, insistirles que la palabra misma, ella se presenta, ella misma usando muchas analogías, ¿no? O sea, la palabra se dice ella misma, y así lo hemos comprobado, que es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, es la espada del Espíritu, es la que nos anima, la que nos redarguye, la que nos prepara para toda buena obra. Pero hay una definición que quería yo recalcarla ahorita, que está en Jeremías 23:29, que dice Jeremías: no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca, ¿no? Ya la gente de la iglesia, pues los hemos tenido a punta de martillazos casi todo el año, entendiendo por qué dice que la palabra es como un martillo, ¿no? Un martillo, les contaba yo a la iglesia, un martillo es una herramienta de percusión, y
tal vez hemos escuchado mucho de los instrumentos de percusión como los tambores y todo ese asunto, pero la percusión, ¿y qué es la definición de percusión? Es la acción y el efecto de percutir, es decir, de dar golpes repetidos. Por eso es que los tambores son pum, 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 es un golpe repetido, ¿no? Sí. Entonces, la analogía que Jeremías, o que Dios pone por medio de Jeremías, es que la palabra es así, ¿no? Es como un martillo que de tanto repetir y repetir, dice que despedaza la roca, ¿no? Como así tal, como ¿no? la gota, el agua. Y por eso es que Pablo mismo lo decía, ¿no? A mí no me es molesto decirles estas cosas muchas veces, es decir, amartillarles y martillarles tantas cosas, ¿no? Entonces, dentro de esos martillazos que siempre hemos escuchado, es decir, cuando yo digo un martillazo es que cosas que las hemos repetido y que usted las ha escuchado, es aquella frase que le dicen a uno que el cristianismo es una relación, ¿no? Que no es una religión, sino una relación, lo cual es cierto, pero lo que no es cierto, eso es cierto, pero lo que no es cierto es que la gente lo viva, ¿no? Sí. La mayoría de la gente vive su cristianismo como una religión, no como una relación, entendiendo que una relación es una correspondencia o conexión entre algo o alguien o entre varias cosas, ¿no? Y esas relaciones se marcan por la reciprocidad, ¿no? O sea, eso es lo que marca una relación. Uno dice que donde hay una relación tiene que haber implícita ahí la reciprocidad como tal, ¿no? ¿Y qué es la reciprocidad? Es pagar con igualdad, relativa proporcionalmente, con afectos o beneficios o agasajos, ¿no? O sea, que uno corresponda a lo que recibe como tal, ¿no? Y en línea esa reciprocidad, Mile, y en línea esa relación que supuestamente es el cristianismo, pues hay muchas frases que están en la palabra que hacen énfasis en esa reciprocidad, o por lo menos que Dios la espera, ¿no? O sea, hay gente que cree que Dios lo ama a uno incondicionalmente, que Él no espera nada de uno, Dios me ama tal como yo soy, aunque yo sea infiel, Él es fiel. Bueno, no, eso suena muy, muy romántico, pero no es así, ¿no? O sea, la relación con Dios, como es una relación, si es que usted que me está escuchando tiene una relación con el Señor, eso tiene que estar caracterizado por la reciprocidad. Así es. Pastor, y se me viene a la memoria un ejemplo, cuando hablas de relación y esa reciprocidad. Por ejemplo, me prestan un cepillo para peinarme, un cepillo de esos de salón, y se me daña, pastor, se me daña. Mi amiga me lo presta, se me daña, y entonces yo le digo, no, mira, se me dañó. Qué torta, se me dañó, no lo supe usar. Entonces, en ese sentido de esa relación que yo tengo con esa amiga, con esa persona que conozco, lo mínimo que yo debo hacer es reponerle el cepillo, comprarle, si ella me lo prestó, hasta estaba nuevo y todo. Entonces, ahí es donde tú hablas de la reciprocidad. Mira, el Señor, bueno, te estoy dando esto, guárdalo o cuídalo, pero si lo echo a perder, yo tengo que darle, reponerle aunque sea ese cepillo a esa persona. Sí, ahí lo único que hay que marcar, obviamente, sí, eso está bien, lo de ser responsables. O sea, es que cuando uno habla de relación hay tantas cosas implícitas, no solamente la reciprocidad, sino el compromiso, la responsabilidad, la lealtad, la fidelidad, el afecto. ¿no? Entonces, sí, lo que pasa es que en esto de la reciprocidad hay mucha gente que creyendo obviamente que Dios es recíproco, lo cual es cierto, pero a veces la gente se adelanta en darle cosas a Dios para que Dios le devuelva 10 veces más, ¿no? Exacto. Entonces, por eso es que la mayoría de las iglesias, la gente corre a sembrar dinero para que Dios les devuelva dinero, pero acuérdense que las cosas de Dios no se compran con dinero, nada natural te puede dar a ti nada espiritual, ¿no? El que siembra para la carne recoge la carne, el que siembra para el espíritu recoge el espíritu. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, en medio de su ignorancia. Muchas de las iglesias los instan a que siembren dinero, hagan pactos, siembre dinero y que Dios le va a pagar sus deudas. Eso no funciona así, ¿no? Así es. Cuando a uno le dicen que uno debe ser un buen sembrador, no debe sembrar esas cosas. O sea, dependiendo de lo que usted siembre, usted va a recoger. Hasta el más humilde de los agricultores saben que si uno siembra papa, uno recoge papa, ¿no? Así es. Entonces la gente tiene que sembrar en el reino de Dios. Sembrar amor para que reciban amor, misericordia para que reciban misericordia, consuelo para que sean consolados, todas esas cosas, ¿no? Pero no pretenda recibir el beneficio de Dios, las bendiciones de Dios que son espirituales por medio de algo natural como el dinero. Pero bueno, ese es otro tema, mire. Así es. Pero también tiene que ver con la reciprocidad, ¿no? Entonces la relación de nuestra con Dios está marcada por la reciprocidad y en línea a eso
él hace énfasis en esa parte. Por ejemplo, él dice, yo amo a los que me aman. Amén. ¿Entiende? Ujú. ¿Y me hallan quiénes? Los Que que me temprano buscan. me buscan. Básicamente. Y Si tú temprano. te acercas, Ujú, yo me acerco. Si tú tocas, se Él te me abre, abre. ¿cierto que sí? Sí, así Si me buscas, me encuentras, ¿cierto? Él Entonces, está jugando a las escondidas. entonces pastor. eso es reciprocidad, ¿no? O sea, Sí es. básicamente eso es reciprocidad. Y en línea a eso, ya metiéndonos en el tema, Ujú. vamos a entrar en una frase también de reciprocidad en nuestra relación con Dios, que es la que vamos a leer y que está en 1 Samuel 2:30. 1 Samuel 2:30 dice, pero yo honraré a los que me honran Sí. y los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso tiene que ver con la reciprocidad. Entonces ahí viene una frase de esas que estamos hablando ahora, mire. Sí. ¿Dios honra a quién? Al que le honra. A los que le honran, Al ¿no? que Entonces le el Señor honra. dice, si tú me honras, yo te honro, honro. ¿no? Entonces yo creo que todos los que bueno, no lo que nos decimos, porque hay mucha gente que se dice, pero los que somos cristianos, dándole el beneficio de la duda a todos los que se digan que son cristianos, que efectivamente lo sean, yo creo que todos queremos ver el favor de Dios manifestarse en nuestras vidas, Amén, ¿cierto? así Sí, o sea, es. ¿quién no quisiera, no? Así O sea, ahora por ejemplo, el Señor le decía a Josué, le decía, dígale al pueblo que se santifique, ¿no? Sí. Porque yo mañana voy a hacer maravillas con ellos. con ellos. Si uno le preguntara a la gente, oiga, ¿usted quiere que Dios haga maravillas con usted? Por supuesto, amén, gloria a Dios, aleluya. Bueno, entonces santifíquese. Y entonces ahí es donde más de uno ya, al mejor estilo del joven rico, da pasos hacia atrás y se apartan tristes porque el santificarse, bueno, los que sepan realmente qué significa y cuál es la dimensión del santificarse, ¿no? Eso ya implica un cambio total de vida. Pero bueno, en línea a este tema de que Dios honra al que rehonra, hay una frase muy popular que mucha gente la usa con conocimiento de causa y muchos otros la usan de una manera muy ligera. Mire, por eso es que la Biblia dice, vea, cuando usted cante, cante con entendimiento, cuando usted ore, ore con entendimiento, y las cosas que usted diga, debería de decirlas también con entendimiento. Por ejemplo, la gente habla, La eso de ligera. bendecido, prosperado y en victoria. Esa es la Y ligera, hay gente que ni pastor. sabe Ujú. qué significa eso, ¿no? Así es. Pero hay una frase muy popular que dice, la honra y la gloria son Sea del Señor. así. Ahora usted dirá, pastor, pero eso es cierto. Por supuesto que sí. Ujú. La gloria y la honra son para el Señor. Pero ¿sabrá la gente qué significa honrar al Señor? Honrarlo. Porque esa frase yo se la he escuchado a un jugador de fútbol, hace un gol y le dicen, ¿y qué piensas del gol que hiciste? No, pues la gloria y la honra son para el Señor. Eso está bien. Pero después uno ve a ese jugador ahí en borracheras y lo ve uno en pleitos y ¿me entiende? Entonces la gente no sabe exactamente qué significa honrar al Señor, ¿no? Entonces las palabras traducidas como gloria y honor están estrechamente relacionadas y a menudo se usan de una manera indistinta en la Biblia, ¿no? Porque uno cree que darle la gloria y la honra, el honor al Señor es lo mismo, ¿no? En el hebreo la palabra honra es el verbo kabot. Usted lo puede buscar si quiere, si usted es de esas personas que se inquietan, usted busca en internet, use bien las redes sociales, el internet para esas cosas. Entonces, en hebreo esa palabra honra, que significa honor, gloria, gran cantidad, multitud, tener peso, riqueza, reputación, tener majestad, esplendor, todo eso quiere decir honra, ¿no? Y en el griego, porque es bueno tener el hebreo y el griego, porque acuerde que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento, la gran mayoría, en griego, ¿no? La palabra honra es el verbo timao, que significa tener una actitud de honradez hacia alguien, tenerle una gran estimación, considerar algo a alguien preciado, algo de gran valor, ¿no? Eso es honrar. Y la palabra gloria, pues significa reputación, fama, un honor extraordinario que resulta de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona. Esas son definiciones teóricas, ¿no? O sea, hasta ahora no nos hemos inventado nada. Utilice sus diccionarios y verá que esos son los significados de esas palabras. Entonces, lo importante de honrar a Dios, pues no es solo, digamos, que uno lo manifieste a través de sus palabras, ¿no? Sino que esté respaldado por nuestro accionar, por nuestras buenas obras, que esas son a la larga las que le dan honra al Señor como tal, ¿no? Ajá. Porque muchas veces hay tantas personas que dicen llamarse cristianos, y que dicen honrar a Dios, ¿no? Obviamente, pero realmente cuando uno ve el testimonio o ve su vida, está llena de acciones malas que lo que hacen es más bien deshonrar a la persona del Señor, ¿no? Y a eso se refería, mire, en Isaías 29, cuando el Señor por medio de Isaías decía en Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra. Con su labio me honra, ¿no? Pero su corazón está lejos de mí
y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces mire lo delicado que es eso, ¿no? Por eso les decía que esa frase mucha gente la toma como de cajón, ¿no? Sí, la gloria y la honra para el Señor. O sea, eso es, qué lindo es, qué lindo suena, pero más lindo sería aún si eso que usted está diciendo con sus labios está respaldado por su vida, por su testimonio, por las cosas que usted hace, ¿no? Básicamente es de eso es que se trata, ¿no? Y esas palabras tan duras que nosotros leímos ahora allá arriba cuando el Señor decía, mira, yo honro al que me honra, ¿no? Así es. Y los que realmente estén lejos de mí, pues lo que van a tener, ¿qué cosa es? Desprecio. Esas palabras duras que el Señor dijo. En Jeremías. Sí, no, pero ya después en Jeremías hablamos del martillo, pero en 1 Samuel 2:30 cuando él dijo, pero yo honraré a los que me honran, ¿te acuerdas? Sí. Pero eran unas palabras duras que el Señor se las dijo al profeta Elí, ¿no? Porque acuérdate que el profeta Elí era un sacerdote muy consagrado y todo ese Dos asunto, hijos. pero él cometió un error tremendo con los hijos. Los hijos se jalaron unas tortas tremendas, ¿no? Y ahorita lo vamos a compartir como tal. Pero fueron palabras muy duras del Señor para él, debido a que, aunque él fuera una persona consagrada, y él y sus hijos, obviamente por ser del linaje sacerdotal como tal, Sí. estaban destinados a servir en el templo, pero resulta que los hijos de Elí estaban deshonrando, o sea, y eso es un ejemplo de que la santidad de los padres no garantiza la santidad de los hijos, ¿no? Porque Eso es Elí era una persona personal. consagrada, honraba a Dios con su vida, pero sus hijos, que eran de la misma línea sacerdotal, estaban deshonrando a Dios con sus acciones, ¿no? A pesar de que estaban llamados a servir como tal. Y entonces ahí es donde viene el Señor esa advertencia a Elí, le dice, bueno, mira, yo honro al que me honra, ¿no? Entonces ahí es importante saber qué es honrar a Dios, ¿no? Es darle gloria por quien Él es, ¿no? Es reconocer su majestad, su señorío, ¿no? Y acuérdense que cuando hablamos de señorío, eso es otra cosa, ¿no? Que la gente, a uno se le van los labios diciendo mi Señor y el Señor y tú eres mi Señor, ¿no? Cuando uno le dice que alguien es tu Señor es porque uno le está reconociendo su señorío. ¿Y qué señorío? Señorío es tener control sobre algo, ¿no? Sobre un territorio. Una persona Absoluto. cuando una persona Ajá. tiene señorío de algo, de alguien, es señor de eso, ¿no? Entonces por eso el Señor hace el reclamo y dice, ¿ustedes por qué me dicen que yo soy su Señor? Es decir, que yo tengo señorío si ustedes Pero no me hacen caso. Sí, sí, no Ustedes no hacen lo que yo les digo que hagan, ¿no? Entonces, básicamente, honrar a Dios es reconocer su señorío. Obviamente, la honra a Dios se origina desde nuestro propio corazón, ¿no? Cuando hablo de corazón, me refiero a nuestra mente como tal. Ahí empezamos nosotros a honrar a Dios, a valorar lo que Él es, a darle la importancia a lo que Él es para cada uno de nosotros, ¿no? Eso es honrar a Dios, ¿no? Básicamente, nosotros tenemos que honrar a Dios ¿con qué? Con nuestra vida. Reconociendo lo que Él es y que Él tiene señorío de nosotros. Pero ¿qué significaría? Uno diría, bueno, pero ¿qué significaría que Dios nos honre a nosotros, no? Porque estamos hablando de una relación de reciprocidad. Sí. Ya sabemos cómo podemos nosotros honrar a Dios. Ahorita vamos a profundizar en eso. Pero ¿cómo Dios nos honra a nosotros, no? Porque ¿cómo Dios nos va a honrar a nosotros? Pero es que Él mismo lo dice, yo honro al que me honra. Entonces, ¿cómo Dios nos puede honrar a nosotros? Pues por medio de sus favores, por medio de sus bendiciones. Sus promesas. Inmerecidos, por cierto, porque si hay algo que nosotros no merecemos son las bendiciones de Dios por todo lo que le hemos hecho en contra de Él, ¿no? Pero bueno, obviamente acuérdese que por gracia recibimos cosas que no merecemos, ¿no? Y entonces Él, movido a misericordia, obviamente nos colma de favores, como dice por allá un salmo, ¿no? Entonces, insisto en eso, todos queremos ser bendecidos, o sea, ¿quién no quiere ser bendecido en su salud, en sus finanzas? Obviamente que uno en el trabajo donde está laborando, pues reciba de sus jefes y todo eso, estar en gracia con ellos, recibir beneficios, ser personas llenos de sabiduría, que nosotros podamos rodearnos de buenas compañías, aprovechar las oportunidades que se nos presentan, que nuestros hijos encuentren unos buenos trabajos, que estudien, que encuentren buenas parejas, nuestras hijas encuentren buenos hombres de Dios que las valoren y viceversa también, que nuestros enemigos no nos lastimen, no nos dañen, porque enemigos tenemos por todos lados, El que diga que no tiene enemigos es porque no respira, porque uno para tener enemigos lo único que necesita es respirar, ¿no? Nada más. Para tener amigos sí hay que pelearla. Entonces, todos en resumen, queremos ser bendecidos, queremos estas bendiciones que le dije y muchas más, queremos conseguir el favor de nuestra vida, pero
ahí es donde tenemos que saber que si queremos que Dios nos honre con esas bendiciones, primero nosotros tenemos que honrarlo a Él, ¿no? Básicamente. Y ahí es donde queremos profundizar un poco de qué manera nosotros podemos honrar a Dios, ¿no? Sí. Y que ese honrar vaya más allá de una palabrería o de un dicho, de una arenga. Sí. La gloria y la honra para el Señor. No, está bien que lo diga, pero respáldelo con sus acciones, con su vida. Vivencia. Y entonces podría decir, pastor, y podría ser más explícito en de qué manera nosotros podemos honrar a Dios, ¿no? Sí. Hay muchas Porque formas, ¿no? No somos nada. Hay muchas formas. Comparado con el Señor. Y vamos a apoyarnos en la palabra, Así porque es. la misma, precisamente para eso es que el Señor nos dejó su palabra, ¿no? Dice que la palabra ha sido inspirada por Dios, ¿para qué? Para rearguirnos, para exhortarnos. Para exhortarnos, consolarnos. Y para prepararnos. ¿Para qué, Mili? Para hacer buenas obras. Para toda buena obra. ¿Y qué Ajá. mejor buena obra que honrar a Dios? Que honrar a Dios. Imagínate tú. Entonces, ¿cómo podemos nosotros honrar a Dios? Bueno, primera de Samuel 2:29, dice la palabra. 29. Porque habéis hallado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Entonces, ahí fue donde arrancó todo. Los hijos de Elí estaban deshonrando a Dios, Sí. y aún así, Elí, como buen padre, Sí. como buen padre, siempre tenía a sus hijos, inclusive, según el reclamo de Dios, honraba a los hijos Mejor. a veces por encima de Sí, Dios, ¿no? mejor que el Señor. Error garrafal, ¿no? Yo entiendo los que tenemos hijos, el inmenso amor que tenemos por ellos. Y que nos desvelamos y nos Y preocupamos. sí, y obviamente estamos, es válido que anhelemos lo mejor para ellos y todo, Exacto. pero no cometamos el error de Elí, ¿no? ¿Usted quiere honrar a Dios? Ponga a Dios sobre cualquier persona, Así es. independiente de si son o no son sus hijos, cualquier Sus persona. O sea, ídolos. nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestras familias, pero dice la palabra misma que el que ama a padre y madre más que a mí, o ama a sus hijos más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. Entonces, ¿usted quiere honrar a Dios? Ponga a Dios por sobre cualquier persona en su vida, ¿no? Sí. Hónrelo a Él primeramente. Lastimosamente hay muchos cristianos que, como Elí, como el sacerdote Elí, ponen a muchas personas delante o antes que Dios, ¿no? Y no solamente pastor hijos, el esposo, la mujer. Sí, personas en general, ¿no? En general, exacto. Y están más preocupados por agradar a esas personas, que sí. por agradar a Dios, ¿no? Así es. Y entonces le dan a esas personas, llámese hijo, lo que decía Milena ahorita, un lugar, digamos, primordial en sus vidas, ¿no? Insisto, yo no estoy diciendo que uno no deba tener un aprecio personal por la familia, pero a la familia hay que menospreciarla, ¿no? Y quitarle un valor. Ahora si era pastor, ¿y qué? Pues ¿cómo va a decir que aborrezca a mi familia? Yo no dije aborrecer, yo dije menospreciar. Y acuerde que menospreciar es menosprecio, o sea, quitarle precio, quitarle valor. ¿Por qué? Porque usted no puede poner a su familia, a personas en general, con un precio, un valor mucho mayor que el que debe tener Dios. Entonces, por eso dice que hay que menospreciar a la familia, hay que quitarle precio. No quiere decir que no las querramos, claro que sí, pero no las ponga por encima de Dios, no honre a su familia por encima de Dios, y no solamente a la familia, como decía Milena ahorita, a cualquier persona que se pueda interponer en su relación con el Señor, ¿no? Entonces, Elí cometió ese error, y por eso el Señor le hace ese reclamo, y como tal, dice que porque has honrado a tus hijos antes que a mí, entonces por eso yo mandé a ofrecer todo lo que él dice ahí en 1 Samuel 2:29, y al final le lanza esa frase que decía, yo honro al que me honra, ¿no? Y desafortunadamente tus hijos no me están honrando como tal. Entonces, uno podría pensar, pastor, pero eso era en el Antiguo Testamento, allá en Samuel, pero con la venida de Cristo es diferente, pastor. Bueno, el Señor dice en Mateo 10:37, el que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Eso lo dijo el Señor Jesús. Es decir, no pongas a nadie por encima de mí, hónrame a mí por encima de cualquier cosa, porque lo demás, vea, por eso es que la palabra dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios, y todo lo demás, llámese hijos, viene por añadidura. Llámese esposa, llámese bienes materiales, llámese salud, trabajo, todo eso son añadiduras, viene por añadidura. Entonces, ¿quiere honrar a Dios? Ponga a Dios por encima de todo. Y cuesta, pastor, a las personas. Claro que cuesta, ¿no? Porque ellos se van a veces por vista, ya ellos tienen la fe
en su inteligencia, en sus bienes materiales, en todo, su Además, vanidad. como estamos en una sociedad Claro, que cada vez es más hostil para las cosas de Dios, así es. y sobre todo los muchachos, Entonces, bueno, no solo los muchachos, no, también ya los viejos, sí. caen en Entonces se esas van por mirada, presiones de grupo, por mire. vista, sí. Presiones de grupo y por quedar bien con los grupos, niegan su Sí, cristianismo. Eso, en los trabajos, ni saben que son Y cristianos. critican a Pedro porque negó al Señor y Pedro Ajá. estaba ahí a punto de ser linchado. Pero hay mucha Entonces, gente que sí. por cosas menores niega al Eso, Señor, ¿no? Pastor, eso les cuesta, pastor, eso es impresionante. Hasta menosprecian la palabra, ya no la leen, ya no buscan. Entonces, ¿en qué estamos, pastor? Así es. Sí. Entonces esperamos que usted esté tomando nota, porque Ajá. acuerde, nada más reiterarle, ¿no? O sea, todos queremos ser bendecidos por el Señor, eso todos, yo creo que todos en general anhelamos eso, pero acuerde que el Señor nos honra a nosotros por medio de sus favores, de sus bendiciones, pero Él honra al que le honra a Él, ¿no? Así es, Entonces, ¿de qué así manera es. podemos honrar a Dios? Ya le dimos un primer paso, ponga a Dios por encima de todo, no, hónrelo a Él por encima de cualquier Sí, que sea persona, ¿no? sincero con el Señor. No cometa el error sí. de Elí, que Ajá. honró primero a los hijos antes que a Dios. Amén. Sigamos. Ujú. Deuteronomio 28, 1, 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, Sí. también Jehová tu Dios te saltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahí hay otro consejo, ¿no? ¿Usted quiere honrar a Dios? Entonces tiene que guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Es decir, llevar una vida en obediencia, ¿no? En obediencia. Las bendiciones de Dios son condicionadas a la obediencia que tengamos de Él, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la medida en que usted sea obediente a Dios, usted está guardando y poniendo por obra todos sus mandamientos, entonces usted lo está honrando a Él. Así Y si es. usted lo honra a Él, pues Él lo va a honrar a usted. Con lo que Él dice ahí, ¿no? Entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero eso sí, ojo, si es que oyeres y pusieres por obra lo que el Señor te prescribe. ¿Cuándo, Mile? Ya. Hoy. Hoy, ya. Hoy, ¿no? Ya. Básicamente es eso, ¿no? No, estoy esperando el tiempo del Señor. Nada. Esto de la Ya. obediencia, Mile, es un tema casi central en la palabra. O sea, yo creo que si uno eliminara de la Biblia la palabra obediencia, todo lo que tiene que ver con obediencia, nos quedaríamos con nada, ¿no? Ujú. Porque si hay algo que el Señor valora y todo Y gira aprecia. alrededor de una vida en obediencia como Así tal, ¿no? es. Y la obediencia es algo curioso, ¿no? Sí. Porque ¿qué es obedecer? Obviamente cumplir una persona la voluntad de quien manda o el que establece una ley y una norma. Eso es obedecer, ¿no? Y la obediencia está muy ligada al concepto que uno tenga de aquel que emite la orden. Así es, la imagen. Porque uno obedece de acuerdo Ajá. al que le está ordenando, ¿no? Claro. Porque si a uno le viene a dar una orden, alguien que nada que ver o Sí. que no tiene autoridad moral ni nada de eso, No, no. difícilmente uno pueda obedecer a una orden, a no ser de que lo haga coaccionado, es decir, Eso, amenazado, ¿no? Obligatorio. ¿Entiende? Obligado. Pero qué lindo es cuando uno obedece a Así alguien es. simplemente porque la Con persona esa que te buena está ordenando conciencia, ajá. tiene una buena imagen, un buen testimonio, Así es una es. persona íntegra, entonces uno gustoso obedece, sabiendo que lo que uno Claro. va a hacer es por el bien, si es que es en una empresa, por el bien de la empresa y todo eso. Entonces, ¿usted quiere honrar a Dios? Guarde y ponga por obra todos sus mandamientos, ¿no? Y dirán, ¿y cuántos mandamientos, pastor? No, pues imagínate. La gente cree que son los 10 nada más. La Biblia No. entera está llena de mandamientos, Eso ¿no? dice, mis hijos no mienten, dice la palabra, mis hijos. Sí, no, toda la palabra está llena de mandamientos así como es. tal, ¿no? Orar sin cesar, no apaguen el fuego del Espíritu Santo, sean Así. pacientes unos con otros, Sí. agradezcan a los que trabajan en las iglesias. Esfuércense Y y sean valientes. este que no le gusta mucho a la gente, ¿sabes cuál es, Mile? ¿Cuál? Obedezcan a sus pastores. Nadie dijo amén, pero bueno. Está bien, sigamos. Entonces, Salmo 27:4 dice también la palabra: una cosa él demandó a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, ¿no? Entonces, ¿usted quiere honrar a Dios? Honre a Dios con su tiempo. Amén. ¿Entiende? Aproveche bien el tiempo. O sea, haga como David, que escribió este Salmo 27:4, que él siempre buscaba la presencia de Dios, anhelaba estar siempre en la casa de Dios. amén. Pero usted dirá, pastor, pero usted acaba de leer que uno tiene que estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Yo no puedo estar todos los días en la iglesia. Bueno, es que yo no te estoy diciendo que estés todos los días en la iglesia.
sino que honra a Dios con tu tiempo, busca su presencia, miraré a los montes, dice, ¿de dónde viene mi socorro? Miraré, alzaré mi mirada a los montes, es decir, busque la presencia del Señor, ¿no? Mire lo que hacía Daniel, ¿no? Recuerdan que Daniel estaba cautivo por allá en cautiverio, exiliado. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Entonces él ahora estaba por allá exiliado y el hecho de que estuviera por allá no querría decir de que iba a dejar de hacer lo que hacía antes. ¿Qué era lo que él hacía antes? Orar y orar. Orar al Señor, darle su tiempo, sí. Aprovechar el tiempo de intimidad. ¿Y qué es orar, con él. Pastor? Sí, hablar con Dios, Entonces, si usted quiere honrar a Dios, hónrelo con su tiempo, aproveche el tiempo, que los días son malos, ¿no? Si hay algo que uno pierde en esta vida, es el tiempo, ¿no? Sí. Entonces aprovechemos el tiempo. Y ahora con las redes sociales, dígame usted, Pastor. Sí, pues con las redes sociales perdemos mucho tiempo y me meto ahí porque es verdad, uno pierde mucho tiempo, pero también hay que ser equilibrados, ¿no? Exacto. Entonces, honre a Dios con su tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué más? Bueno, también otra cosa es que hay que honrar a Dios con los dones que nos ha dado, con los talentos, esas cosas que Dios nos ha hecho. Hemos nacido algunos con algunas capacidades, otros las hemos aprendido de hacer cosas buenas, de que nos digamos, sobresalimos haciendo ciertas cosas. Entonces, honre a Dios con eso, honre a Dios con eso y póngalo al servicio de la obra de Él. Y le voy a dar unos ejemplos, ¿no? Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecido a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Esto obviamente, este salmo fue escrito por David, porque ¿sabes qué hacía David también para Dios? Mire, ¿vos sabes cuál era la fortaleza que tenía David? O sea, ¿él qué era? Él tocaba el arpa. Él era músico, ¿cierto? Y entonces, como él tenía esa capacidad de ser músico, tocaba para la gloria del Señor, ¿me entiendes? Lo ponía al servicio del Señor. Entonces, como la habilidad de él era ser músico, lo ponía al servicio del Señor. ¿Usted canta bien? Cante al Señor, ministre para el Señor. Usted es bueno para servir en la cocina, ponga eso al servicio del Señor en la iglesia, ponga sus dones al servicio de la iglesia, que para eso son los dones. Un buen panadero. Para el crecimiento de la iglesia, ¿cierto que sí? Así ¿me entiende? Entonces hay gente que son buenos para hacer ciertas cosas, pero se las guardan. Mire. Sí, muchos talentos. Y en el mundo secular no es así, porque si uno es un buen médico, uno lo ejerce. ¿Cierto que sí? Y hablando de médicos, ¿sabes quién era un médico en la Biblia? Lucas, ¿cierto que sí? Lucas fue médico. Ajá. Y por eso es que el Evangelio de Lucas se enfoca mucho en presentar al Señor como hombre, ¿no? Porque él era médico. Y entonces él puso eso al servicio del Señor. Mire que Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas, el médico amado. Entonces, él está orgulloso de lo que él era. De su profesión. Pero lo puso al servicio del Señor. Entonces, David era músico, los puso al servicio del Señor. Lucas era médico, lo puso al servicio del Señor. Daniel tenía una habilidad, mire, ¿cuál era? De leer los sueños, interpretar los sueños, ¿cierto? Sí, entonces, ¿eso qué hizo él? Lo puso al servicio de los demás para gloria y honra del Señor. Eso sí está bien ahí. Y eso está en Daniel 2:26. Dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos. Imagínate, él tenía la capacidad, pero él sabía que no era por él. No. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces imagínate, tenía la habilidad de interpretar los sueños, pero él decía, pero no soy yo, es Dios, ¿no? Es el ¿me que entiendes? me ayuda. Lo ponía al servicio de Dios. Él me ayuda. Noé tenía una habilidad. No era constructor. Sí, lo pusieron casi, dice que pregonó como 20 años, pastor, dicen. Pero no era constructor, y entonces en Génesis 6:14 dice, hazte un arca de madera de gofer
Sí. harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Sí. Entonces él recibió unas instrucciones de Tomó su construir tiempo. una arca. ¿Por qué? Tomó Porque él su tenía tiempo. esa habilidad. Esa ¿no? habilidad. Y entonces no le importó las burlas, no le importó la gente Sí, que se murmuraba, mofaba, que No, murmuraba. simplemente él, su habilidad personal la puso Sí. al servicio del Señor y con eso honraba su nombre. Entonces, Sí. usted quiere honrar a Dios, ponga sus talentos, ponga sus dones, las cosas que usted sabe hacer bien, póngalas al servicio de la obra. Sin Y con- que le interese lo que digan los demás. y ¿no, con eso pastor? estará honrando a Dios. veces ¿Sí? nos vamos con esos prejuicios, con esos miedos, temores. No, adelante. Tienes que salir adelante, caminar, dar la milla extra. Así es. Sigamos con esta lista que está como muy buena, porque usted Sí. diría, pastor, ay, yo repito esa frase cada rato, pero yo no sabía todo eso. Bueno, Sí. no deje de repetirla, solo que susténtela con su vida, con sus acciones, ¿no? Su vivencia. Entonces, Mateo 6:21 dice, porque donde está tu tesoro, allí Ahí también está estará tu tu corazón. Entonces, honre a Dios con sus prioridades, ¿no? ¿Cuáles son sus prioridades? Sí, ¿qué es lo que lo Básicamente, mueve? Ajá. defina. Acuerda que si hay algo que adolece el pueblo cristiano es que se dicen que aman a Dios, pero Dios no es su prioridad. Y la Biblia ahí dice, donde está tu tesoro, es decir, donde está lo más preciado para ti, ahí está tu corazón. Donde esté lo más preciado para uno, ahí van a estar tus pensamientos, porque cuando Los la Biblia habla de corazón, sentimientos. se refiere a principio de sentimientos o pensamientos como tal. Exacto. Y donde está la mente de uno, mire, ahí está uno, ¿no? Sí. ¿Uno está dónde? Donde su mente Donde la está. mente está. Sí, en este momento estamos aquí estamos. Sí, o nosotros. sea, por ejemplo... Yo no estoy pensando allá en mis hijos, en mi casa, no, aquí estoy con usted. Eso espero, mire. Entonces, honre a Dios con sus prioridades, dele a Dios la prioridad y realmente pues, y piense en eso, enfóquese en eso y puede honrarlo a Él con eso, ¿no? Así es, pastor. Sigamos, primera de Pedro 3:3 dice, vuestro atavío no sea en extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Por qué usa ese versículo? Sí. Usted puede honrar a Dios ¿con qué? Con su forma de vestir. Así es. Con Honrelo su a él, forma ¿no? de ser. Honre a Dios con su actitud. forma de vestir, o sea, y obviamente que no nos vamos a ir a esa época en la que hablaba de peinados ostentosos. De moños, de porque trenzas, en esa época había mujeres que Sí. exageraban, ¿no? Pero ahorita, cuando una persona, y estoy hablando de hombres y mujeres, ¿no? O sea, entendemos realmente nuestra relación con Dios y entendemos que hay cosas que hacemos que lo pueden honrar o deshonrar. Sí. Entonces no queremos para nada deshonrarlo y una de las cosas que podemos honrarlo es por medio de nuestro vestuario, ¿no? Así ¿Cuántas es. mujeres, mire, ya yéndonos a un ejemplo natural, cuántas mujeres no deshonran a sus maridos con la forma en la que se visten, ¿no? Así es. De esa misma manera, muchas que se dicen llamarse cristianas deshonran a Dios por la manera en la que se visten, ¿no? Porque acuérdate que hay un dicho que dice que la mujer del César no solamente tiene que ser buena, sino que tiene que aparentarlo o parecerlo, ¿no? Parecerlo. Entonces, honre a Dios con su forma de vestir, ¿no? Y ahí entraría también las actitudes, el hablar, ¿no, pastor? Todas esas cosas. La Sí, sí, sensualidad, todo eso. De todo, pero la sensualidad viene aquí en esta parte, 1 Corintios 6:19, dice, Ujú. o ignoraréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿no? Entonces hay que honrar a Dios también cuidando nuestro cuerpo, ¿ah? Sí. Porque es templo del Espíritu, básicamente, y tenemos que cuidarlo como tal, no lo ensucie, o sea, la gente que anda, por ejemplo, obviamente ya no serían cristianos, si usted anda en fornicación, en adulterio como tal, o bebiendo licor, o metiéndole drogas, o hasta marcando el cuerpo con tatuajes, perforaciones, ¿no? El cuerpo es templo del Espíritu, acuérdese, y una manera de honrar a Dios es por medio, cuidándolo. Básicamente, ¿no? Sí, Que ahí es somos donde viene igual. la discusión de la gente que dice, pastor, pero la Biblia no dice que no se puede tomar licor, porque habla de los borrachos, pero yo no soy un borracho, yo tomo una que otra copita. Bueno, Sí. honre su cuerpo, porque acuerde que... Eso de llega a la copita- corriente sanguínea de paso en paso, inmediatamente. vos sabes de paso en paso a dónde llegó Lot, Sí. a Sodoma, A ¿no? Sodoma. Entonces Movió hay que las- tener mucho las cuidado con toldas, eso. Sí, abrieron puertas, pastor. Sí, no se abrió pueden puertas. abrir puertas, o sea, cuide su cuerpo, eso es una manera de honrar a Dios Ajá.
obviamente cuidando nuestro cuerpo. Vamos a una más y vamos a los mensajes. Bueno, pastor. Dice 2 de Timoteo 2:22, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, una manera de honrar a Dios es no cediendo a este tipo de tentaciones y no prestándonos a este asunto de las pasiones. Haciendo al mejor estilo de José, ¿no? ¿Te acuerdas que José, los que no conozcan la historia, acuérdense que José estaba sirviendo allá a Potifar y todo ese asunto y la esposa de Potifar que vio que José era un muchacho ahí que tenía su gracia, lo quiso seducir y todo eso, le hizo la encerrona, ¿no? Entonces José ¿qué hizo? La que debería hacer todo mundo, que quiere honrar a Dios, no cediendo a este tipo de tentaciones. ¿Qué dijo él? No, hombre, yo mejor me voy de aquí. Va ¿Me entiendes? corriendo. Porque el sabio ve el peligro, mire. Y se aleja. Se aparta. Lot huyó de Sodoma también cuando le dijeron, no, vayas de aquí, no mire hacia atrás, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Básicamente es eso. Job perdió todo, mire, pero nunca dejó de honrar a Dios y nunca cedió a la tentación de lo que le decían, ¡hey! Reniega de Dios y muérete. No, él se mantuvo firme como tal. Entonces, honre a Dios, no cediendo ni a las presiones, no cediendo a las tentaciones. Manténgase firme. Firmeza, constancia, crecimiento. Acuérdense en la iglesia que hemos insistido en eso, ¿no? Eso es un martillo, pastor, que usted les ha estado dando. Entonces vamos a ir a los saludos. Ahorita seguimos con esta lista que está muy buena. Bueno, aquí están, pastor, varias personas de la iglesia. Qué bueno que están conectaditos. Y empezamos con, vamos a ver, aquí estaba. Dice Rosita, está en sintonía. Hola Rosita, saludes a su vecina, muchas bendiciones. Ella está en San José. Rosita, un abrazo a la distancia. Marisol Obando, ella está en Cartago. Buenas noches, queridos pastores, Dios les bendiga. Ella no llegó hoy, pero ahí está, ella, adelante Marisol. Sharon Figueroa dice, hola, un saludo para todos, principalmente para mi novio Ariel, que está manejando mientras los escucha. Qué bien, Sharon. Muchas bendiciones, que el Señor te bendiga y también a tu novio. Elsa, saludos de California para la familia Molina Ramos y a todos los que estamos conectaditos. Gracias, Elsa, ella está en California. Un abrazo a la distancia. David González está en Desamparados, dice que saludes a Luis Diego en Upala, si está escuchando, él le manda un abrazo a su hermano. Janet Valencia, buenas noches, aquí en sintonía, ella en San José vive Janet, un abrazo a tu familia. Esmeralda está en Colombia, en los Llanos Orientales, un abrazo Esmeralda, que el Señor te bendiga. Katia Varela, hola, ¿cómo están, hermanos? Bendiciones desde Alajuela está ella, Costa Rica. Un abrazo para tu familia. Floribé Espinosa, buenas noches, mil bendiciones para todos. Ella está en Cartago. Katia Varela dice, obediencia a su palabra, somos bendecidos por Dios, dice, así es, Katia, un abrazo y muchas bendiciones. Y aquí está su hermana Miriam Molina, hola, buenas noches desde Dagua, Colombia, saludes a tu familia, a tus padres, un abrazo. Silvia también está ahí en sintonía, Taras de Cartago, bendiciones para todos, un abrazo Silvia, que el Señor te bendiga. Estaba de cumpleaños Silvia. Esmeralda dice, un ejemplo cuando la gente le da prioridad a otras personas más que a Dios. Así es, Esmeralda, eso es lo que estaba ahí corroborando el pastor. Marco López está en Tres Ríos con Mari y con Taylor. Claro que sí, un abrazo. Erika también en Atillo Centro. Hola, pastores, saludos a la distancia, a su familia. Katia Varela dice, honra a Dios implica vivir una vida que refleja respeto, gratitud, obediencia hacia Él. Así es, así es. Y aquí en el 6065-1059, aquí nos está escribiendo, buenas noches y bendecida noche, reportando desde la Una de Heredia, conectado todos los domingos. Gracias, Carlos, que el Señor te bendiga mucho. Ahí el pastor te saluda. Y aquí también está, dice, hola pastores, saludos, Fernando de Paraíso, estoy con mi hermana Elena, escuchando y siempre en sintonía. Claro que sí, Fernando, que el Señor te bendiga, muchas bendiciones y espero que no esté haciendo frío allá en Paraíso. Ahí bueno, un saludo pastor. Para todos en así sintonía, es, así es. Para mi hermana allá en Colombia, un abrazo para la familia. Arturo también está aquí entrando, Arturo Guerrero, dice que bendiciones desde lo alto.
Claro que sí, Arturo. Un abrazo, Arturito. Bueno, un abrazo para todos. Vamos a este segundo bloque. Así es. Nada más recordarles de lo que estamos hablando, ¿no? Empezamos hablando bueno, que la palabra es como un martillo, ¿eh? Sí, Que un martillo. percusión, golpe con golpe. Entonces, estamos hablando de que parte de esas cosas que siempre nos han insistido es que el cristianismo es una relación y que las relaciones se basan en la reciprocidad, ¿no? Reciprocidad Y obviamente de la nuestra persona. relación con Dios no es ajena a eso. Se espera que haya reciprocidad. Por eso el Señor siempre dice, yo amo a los que me aman y me encuentran los que me busquen y todo ese Amén. asunto. Y que las bendiciones de Dios siempre estarán sujetas en medio de la reciprocidad a la obediencia que nosotros tengamos a su palabra, ¿cierto? Decir, eso es una realidad. Y que una de esas frases, Mile, usamos aquí eso de que la gloria y la honra es para el Señor, ¿no? Y en línea a eso también el Señor dice, yo honro al que me honra. Al que me honra. Entonces estamos hablando un poquito de eso, ¿no? Porque todos queremos que Dios nos honre, entendiendo que Dios nos honra por medio de sus favores, de sus bendiciones, todos queremos ser bendecidos, pero entonces ahí es donde entra la pregunta del millón, ¿cómo podemos nosotros honrar a Dios, no? Ajá. Y Entonces cuando comenzamos a hacer una lista, ¿no? Ajá, y habría que hacer allí, pastor, énfasis en honrar es que el Señor nos da hacia nosotros un favor, un beneficio, ¿no? Sí, obviamente honrar. ajá, nos da un lugar Ahorita en lo su que vida, dijimos ajá. que era la honra, ¿no? Que Sí. hicimos la palabra en griego y en hebreo. Exacto. Básicamente tener una gran estimación hacia Eso, alguien, considerar a alguien que es de mucho valor, ¿no? Ujú. Eso, y Esa la mejor imagen. manera de expresar ese valor que tiene Dios para nosotros es cuando nosotros somos obedientes a Él. Y lo hemos insistido en la iglesia, que la mejor manera de que un hijo puede demostrarle su amor a un padre es cuando es obediente a Él. ¿Entiendes? Esa es la mejor manera. Hijos que me están oyendo, Exacto. la mejor manera que usted pueda demostrarle El amor a amor. un padre es cuando usted lo considera, lo tiene en cuenta, es obediente a sus consejos. Obviamente, si son consejos en línea al Señor, ¿no? Porque hay muchos padres que dan unos consejos que mejor, hijos, huyan de ahí. ¿Me entiende? En línea al Señor. Entonces estamos dando una lista, obviamente sacados de la palabra, de cómo nosotros podríamos honrar a Dios, y empezamos con la más importante, ¿no? Que yo creo que de ahí radica todo, y es cuando primero, las dos más importantes, primero hablamos en Deuteronomio cuando él decía la importancia de que uno guarde y ponga por obra todos sus mandamientos. Es decir, él no quiere sacrificio, caminar ni en obediencia, nada, ¿no? Nada, él no quiere sacrificio. Que nosotros pongamos a Dios por encima de cualquier persona o cosa, y que no hay nada más importante que nuestra relación con Dios. Busque primeramente el reino de Dios y verá que todo lo demás vendrá por añadidura. Que honremos a Dios con nuestro tiempo, o sea, sobre todo en estos tiempos donde los días son malos y hay que honrar. Cortos. Anhelar siempre estar en su presencia, en la presencia del Señor, como decía David, que David, si hay algo que angustiaba a David era perder la presencia del Señor, ¿no? No quites de mí, Señor, tu Santo Espíritu, ¿no? Amén. Así Honrar a Dios con tu tiempo, honrar a Dios con las cosas en las que usted es bueno, con sus dones, con sus talentos, póngalos al servicio de la obra, que para eso son los dones, Así para el es. crecimiento de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esas cosas en las que usted es bueno, póngalos al servicio del Señor, ¿no? Honre al Señor con sus prioridades, póngalo de primero, porque donde está el tesoro, ahí está el corazón. Entonces, asegúrese de que Dios es para usted una prioridad, ¿no? Estamos hablando del vestuario también, que es una manera de honrar a Dios, de que seamos hombres y mujeres, ¿no? Vistámonos y hago un paréntesis aquí que sí. comentábamos esta mañana en la iglesia. Una vez fue una visita a la iglesia de Cartago y no volvió, ¿no? Y entonces nos contaba la persona que había llevado a esa persona y dice, pastor, mira que esa persona no volvió porque dice que a él no le gusta que los pastores usen saco y corbata. Y que porque eso le parecía a él que quería marcar uno como pastor cierta distancia con el pueblo, con las ovejas. Digo, no, hombre, eso no tiene nada que ver. El saco y la corbata lo único que hacen es simplemente que uno está dando gloria al Señor por medio de la importancia que tiene el que uno se pare delante de un púlpito sabiendo a quién representa, ¿no? Pero nada más, no es que uno se quiera sentir más que nadie. Mira qué calor hace. Pero qué bueno se siente cuando uno, acorde a lo que está haciendo y en reciprocidad a la importancia que el Señor tiene, uno se viste para la ocasión, Para ¿cierto? la Decímele. ocasión. Pero bueno, uno puede honrar al Señor. Ahora, no le estoy diciendo pues que si usted no va a la iglesia en saco y corbata no está honrando a Dios, no, pero como siempre hemos dicho en la línea de la iglesia es, saque sus mejores prendas, bonitas, esas prendas que uno tiene ahí especiales, para ocasiones especiales,
sáquelas para tener su encuentro con el Señor y honrarlo a Él por medio de las cosas, por medio de las prendas con las que se viste, ¿no? Honre al Señor con su cuerpo, cuide su cuerpo, recuerde que el cuerpo es templo del Espíritu. No ceda a las tentaciones, a las cosas a los ambientes que se prestan para que usted pueda caer o no, evite todas esas cosas, evite malas conversaciones, las malas compañías. El sabio ve el peligro y se aparta, acuérdese, ahí estamos ahí, ¿no? Y pastor, y para estos tiempos de diciembre, dígame, bueno, estas épocas son de mucho cuidado, ¿no? Sí. De mucho cuidado porque hay gente que precisamente el mismo ambiente de las mismas fiestas que estamos pasando, ceden, ¿no? Y dice, no solamente ocultan su cristianismo, su relación, sino que dice, no puedo llevar a mi esposa, no puedo llevar a mi esposo. ¿No? Esa fiesta es de los empleados nomás. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Bueno, está bien, entonces sigamos. Juan 12:26 dice la palabra, si alguno me sirve, que me siga y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Así es. Si alguna vez me sirve, mi Padre le honrará. Entonces imagínese, ¿cuál es una manera de honrar a Dios? Sírvale a Él. Sírvale. Todo aquel que ha sido liberado de esclavitud está llamado a servir, ¿no? Así, la palabra servir traduce trabajar, ¿no? Entonces lo que el Señor anhela es que nosotros sirvamos, es decir, que trabajemos para Él, la obra del Señor. Que nosotros, como le he insistido yo en la iglesia, que nosotros seamos colaboradores de Él. ¿Colaboradores en qué? En la intencionalidad que Él tiene, que se mueven dos pilares, ¿no? Acuérdese. Cada uno, pastor, también. Que nadie se pierda y que la gente vaya al conocimiento de Él, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿usted quiere honrar a Dios? Sírvale a Él, ¿no? Así que Él pueda apoyarse en usted para lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que nadie se pierda, por un lado, y por otro lado, que la gente lo conozca, vaya al conocimiento de Él, ¿no? Básicamente. Y también hay otra, mire que para alcanzar, porque esta es bien importante y quería dedicarle un poquito más de tiempo. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebasarán de mosto. Y quería detenerme en esto, ¿sabes por qué? Porque esto es muy manipulado, pero extremadamente manipulado en las iglesias cuando le dicen que uno tiene que honrar a Dios con tus bienes y las primicias, lo cual es cierto, porque aquí lo dice la palabra, ¿cierto? Pero a esto le meten ya malaquías y que la gente no está honrando a Dios con sus primicias, y entonces que usted está robando a Dios y que usted tiene que, como decía una persona por ahí, cuando nosotros en Efesios no, obviamente, entendiendo que los diezmos no son para los cristianos, porque las iglesias cristianas se mueven por ofrendas voluntarias, conforme a lo que Dios disponga en el corazón de cada uno. Exacto. En medio de esa relación que tenemos con Él, cada uno dará de acuerdo a la reciprocidad que quiera dar, ¿no? Entonces alguien por ahí decía, ¿pero cómo? ¿El pastor de ustedes no los hace diezmar? Entonces ese pastor les está robando la bendición. O sea, eso suena, bueno, obviamente el que quiera creer eso, pues que lo crea. Pero esto de las primicias, que es muy manipulado, pues es bien importante saber qué es las primicias, ¿no? Porque la gente cree que todo es plata, ¿no? Plata, y ahorita vamos con las primicias, ahorita la ofrenda de dolor, la ofrenda sin dolor, la ofrenda con medio dolor, y parece ya esa canción que dice a puro dolor, ¿no? Entonces, ¿qué son las primicias en la Biblia? Bueno, el término primicias se refería a la selección de los mejores frutos de la primera cosecha de los israelitas en el Antiguo Testamento. Esta selección se debía entregar a Dios como ofrenda en ciertas fechas del año, ¿no? La Biblia habla sobre las primicias en varios contextos, obviamente, porque representaban algo especial y por lo tanto para ellos obviamente era lo más importante de entre todo aquello que el pueblo podría producir, ¿no? Pero obviamente en el Antiguo Testamento hay varios versículos donde de manera clara la ley de Moisés como tal establece que las primicias le pertenecen a Dios. Así es. Como Señor de toda la creación, ¿no? Y él demandaba obviamente de su pueblo que se le presentaran esas primicias sin demora, ¿no? Exacto. Como señal de gratitud, hablando obviamente en esa relación, en esa reciprocidad. Entonces, Dios demandaba, vean, los que les gusta investigar, Dios demandaba de su pueblo primicias en las siguientes áreas, ¿no? De los frutos de la tierra, eso está en Éxodo 23, Éxodo 34, Deuteronomio 26. Demandaba primicias de alimentos como espigas, granos, harinas, pan, eso está en Levítico, en Números. Demandaba las primicias de animales y sus derivados como la lana, las ovejas, eso está en Génesis, Deuteronomio, en Éxodo, en Levítico. Y también inclusive demandaba las primicias en personas, mire, que está en Éxodo. ¿En qué medida? En que uno debía consagrar al primogénito.
Todas esas eran primicias, ¿no? Entonces, todos los varones israelitas tenían que presentarse 3 veces al año ante el santuario para presentar las primicias, ¿no? ¿Y sabes cuáles eran esas 3 veces? En la cosecha de la cebada, o sea, allá en las fiestas de panes sin levadura, la del trigo, allá en las fiestas de las semanas, y la de la vendimia en la fiesta de los tabernáculos. Sí. Esas eran las 3 fechas importantes donde ellos tenían que presentar sus primicias, tienen ¿no? muchas fiestas, básicamente. Los judíos. Ajá. Entonces la ofrenda de las primicias equivalía a un sacrificio de acción y gracias y de consagración, básicamente, ¿no? Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, que es lo que a nosotros nos interesa, porque estamos obviamente ahora en estos tiempos del Nuevo Testamento. Dice, según el testimonio del Nuevo Testamento, las primicias adquieren un nuevo significado, que es lo que la gente no sabe. La gente se siguió con el significado del Antiguo Testamento y el enfoque es la persona de Cristo, ¿no? Básicamente, quien es el primogénito de toda creación. Entonces, mire, usted que cree en las primicias y todo eso, en el Nuevo Testamento, el término primicia se aplica en lo espiritual a lo siguiente, ¿no? La presencia del Espíritu Santo en el creyente como primicias de la cosecha. O sea, Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, mire, aquí ya hay un concepto de primicias como tal y habla de las primicias de la presencia del Espíritu Santo en el creyente, como primicias de esa cosecha de la cruz, ¿no? Entonces ya no tiene nada que ver ni con plata ni nada, estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente como tal. 1 Corintios 15:20 habla de otro concepto de primicias, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, mire, cuando él está hablando de las primicias ahí, está hablando de todas las personas que han muerto en Cristo. Es otra cosa, ¿eh? Las primicias como tal. Cristo en su resurrección en relación obviamente a aquellas personas que han fallecido con Cristo. Está hablando de las primicias, porque mire que en su debido orden, ¿quién? Primero Cristo. ¿Después quién? Las primicias, es decir, todos los que murieron en Cristo. Y luego todos los que son de Cristo, cuando Él venga, ¿no? Entonces, ¿las primicias quiénes son? Todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús, ¿no? Y hay otro concepto más que está en Romanos 16:5, dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y en 1 Corintios 16:15 dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Entonces, ¿a qué se le llamaba primicia? A los primeros creyentes que uno convertía, digámoslo así, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, Milena lograra llevar a su primer personita a los pies de Cristo, eso para ella era, ¿qué cosa? Una primicia. Su primicia Mi como primicia. tal, ¿no? Y no tiene nada que ver con ofrendas, ni con plata, ni nada de eso, ¿no? Entonces es bueno tener presente eso, que en el Antiguo Testamento aprendemos que las primicias tenían que ver con lo que el pueblo entregaba a Dios, pero en el Nuevo Testamento y para nosotros los cristianos, las primicias consisten primeramente en lo que Dios entregó por amor, para salvación de su pueblo, a su Hijo primogénito como tal, ¿no? Entonces, básicamente, si nosotros le damos algo al Señor, es porque Él nos lo dio primero también a nosotros, ¿no? Entonces, vea, yo quisiera nada más en 2 minutos que me quedan resumir lo que hemos estado hablando de honrar a Dios, que vimos varias cosas en las cuales uno puede honrar a Dios. Obviamente la más importante de todas es aquella de que uno tiene que guardar y caminar en obediencia. Esa es la mejor manera de guardar a Dios, pero hay otras cosas complementarias como tal, ¿no? Pero quería apoyarme en el Salmo 112, rápidamente, Salmo 112. Dice la palabra del Señor, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, ¿no? Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean su enemigo su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria, lo verá el impío y se irritará, crujirán los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Entonces ahí hay una lista completa de las cosas que uno quisiera que Dios lo honre a uno, que está en del versículo 2 al 10. Una cantidad de cosas, ¿no? Reparte a los pobres. Entonces, ¿usted quiere que Dios lo honre?
con el versículo 2 al 10. Sí. Entonces, honre usted a Dios con el versículo 1. ¿Cuál es? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita de gran manera. Entonces, por eso es que la palabra dice, deleítate en Jehová, ¿no? Ajá. Y entonces Él concederá, ¿qué cosa? Tus deseos. Los anhelos de tu corazón. Así es. Pero a la gente le gusta que Dios conceda los anhelos del corazón, pero no le gusta la primera parte de no. deleitarse en Él. Porque deleitarse en Jehová, bueno, uno se deleita en cosas que a uno le causan gran placer, Sí. ¿me entiende? Que le gustan, que le agradan, que lo llenan a uno, eso es deleitarse, ¿no? Entonces, deleítense en Jehová, y por eso es que la palabra dice que uno debe deleitarse en la palabra de día y de noche como tal, ¿no? día y noche. Entonces, no hay mayor misterio aquí. Usted quiere que Dios lo honre, usted tiene que honrarlo a Él, ¿no? Honrarlo. ¿Cómo lo honra a Él? Con todo lo que hablamos aquí, pero centrémoslo en eso. Camine en obediencia a la palabra y sea una persona obediente a Él como tal. Así es. Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta linda oportunidad que nos ha dado y también darle la oportunidad a muchas personas que sabemos que están caminando apartados del Señor. Por más que usted diga que es cristiano y está yendo a una iglesia cristiana, usted tiene que examinarse y saber que no está honrando a Dios con su caminar, ¿no? Porque en la medida en que uno no crezca en obediencia, no crezca en vivencia, y que aunque usted diga que todo es para la gloria y la honra de Dios, si eso que usted está diciendo con su boca no es respaldado por su testimonio, usted no está en nada, ¿no? Nada que ver. Entonces ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y entendí, hoy entendí que realmente lo que uno diga con la boca son simples palabras que el viento se las lleva, ¿no? Lo más importante es que lo que uno diga con la boca esté respaldado realmente con el corazón, es decir, con la mente, con lo que uno es, porque acuerde que uno es lo que tiene en su mente, ¿no? Así Y uno es tan cristiano como pensamientos de Cristo tenga en su mente. Hoy lo entendí, Señor, por eso no más. Hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, Así y que a es, partir de Señor. hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra para conocerte, amarte, servirte y que yo pueda ser un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo el momento que decidí escuchar este programa porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Amén y y amén. amén. Pastor, un saludo a Maribella, también está en Estados Unidos, un abrazo. Y aquí cerrando dice Katia, honrar a Dios es estudiar, escudriñar su palabra, conocer su carácter, sus promesas y su voluntad. Así es. Un abrazo a la distancia, que el Señor les bendiga mucho a cada uno de ustedes y bueno, ahí nos estamos viendo el próximo domingo. Si el Señor lo Gracias, permite, próximo domingo 8 de la noche aquí en la Así 105.9 FM Radio Urbano, la emisora que bendice no solamente a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta entonces. Gracias. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.